buenas, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy vídeo 2.12 de Destripando la Carga, porque ya le estoy dando este nombre a este trocito de vídeos que estamos todos seguidos. Recordad que venimos del análisis de la variabilidad de la carga, así que si no lo habéis visto y os interesa, 2.11, allí tenéis toda la información, porque además lo que vamos a ver hoy va muy relacionado con el vídeo 2.11. Hoy vamos a ver una fórmula para conocer la frecuencia cardíaca de trabajo que se llama la fórmula de Carbonen. Fórmula de Carbonen. Muy bien. ¿Qué es la fórmula de Carbonen? Pues es una fórmula en la que, utilizando parámetros sencillos de obtener, vamos a poder saber a qué frecuencia cardíaca debo de realizar un ejercicio cuando estoy entrenándolo. ¿Vale? Es sencillo si entendemos el cómo. Vamos a ello. Primero, la fórmula de Carbonen es frecuencia cardíaca de trabajo igual a frecuencia cardíaca en reposo, que ahora veremos cómo la calcularemos, más frecuencia cardíaca máxima menos frecuencia cardíaca de reposo, y todo eso multiplicado por el porcentaje de intensidad al que queramos entrenar. ¿De acuerdo? Es decir, frecuencia cardíaca de reposo más este resultado de frecuencia cardíaca máxima menos frecuencia cardíaca de reposo y la intensidad a la que hemos prescrito la carga externa. ¿De acuerdo? Cosas que tenemos que tener claras y son básicas para obtener estos valores. Primero, frecuencia cardíaca de reposo. ¿Cómo la obtengo? Bueno, vais a encontrar ideas para obtener este valor muy diversas. La primera que os van a decir es que os tumbéis en la cama y que os toméis la frecuencia cardíaca con los dedos en la carótida. Vale, si no lo queréis hacer científicamente bien, pues lo podéis utilizar, pero considero de que ya que estamos en un canal de formación, se os tiene que dar la formación adecuada. Para obtener eso es necesario aplicar el protocolo que hemos descrito en el vídeo 2.11, en el que además de poder valorar la variabilidad de la frecuencia cardíaca, vamos a obtener esta frecuencia cardíaca de reposo. Con lo cual, ¿qué tengo que hacer? Levantarme, ir al baño, ponerme la banda, venir y tumbarme en la cama. Y estar 8 minutos a una respiración constante de 12 respiraciones por minuto. Entonces, una vez haga eso, voy a poder conocer la frecuencia cardíaca en reposo. ¿Vale? Este sería el método científico. Luego otros métodos existen, pero no nos van a servir en condiciones. Siguiente elemento. Frecuencia cardíaca máxima. ¿Cómo la obtengo? Bueno, sabéis que en vídeos anteriores, creo que era el vídeo 2.5 o 2.6, ahora no recuerdo bien, se habló de una fórmula que es la de edad, 220 menos la edad. Ya os di mi opinión al respecto. Para mí esta fórmula está totalmente obsoleta, al igual que esta hay 30 fórmulas más publicadas a nivel científico y cada una pertenece a una población y en un momento determinado, y es muy complicado hacer extrapolaciones de esos datos a nuestra situación actual, ¿vale? Con lo cual, solución, ¿cómo queréis obtener una frecuencia cardíaca máxima? Pues muy sencillo.
analizáis una competición, analizáis varios momentos de competición y sí, vais a estar un tiempo en el que a lo mejor la frecuencia cardíaca que estáis utilizando para entrenar no es la correcta, pero vais a poder obtener mediante el análisis de la competición, porque los entrenamientos no son suficientes, una carga aproximada. En breve os colgaré un bonus track de vídeo explicando el por qué, bajo mi punto de vista, la frecuencia cardíaca hay que obtenerla en competición y no en entrenamiento, ¿de acuerdo? O sea que no os perdáis los próximos vídeos porque hablaremos de ello. Y la frecuencia cardíaca de reposo, que ya lo habíamos obtenido. ¿Cómo obtenemos el porcentaje de intensidad? Muy bien, este porcentaje de intensidad va a venir prescrito por la carga externa. Es decir, cuando nos digan, queremos hacer un ejercicio a 80% de la 1RM o de la frecuencia cardíaca máxima, pues ese 80% va a ser el porcentaje de intensidad que queremos. Con lo cual, vamos a poner un ejemplo, ¿de acuerdo? Dejadme que borre esto para dejarme espacio y enseguida volvemos a poner la formulita. Muy bien. Fijaros, queremos entrenar una intensidad del 80%. ¿De acuerdo? Y tenemos un deportista de 29 años. Y su frecuencia cardíaca en reposo, que la hemos analizado mediante el protocolo del vídeo 2.11, es 59 latidos por minuto, beats per minute en inglés. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hago? Pues voy a aplicar la fórmula, pero yo aquí me faltaría un dato. El dato es que si yo utilizo este dato, obligatoriamente tengo que utilizar 220 menos la edad, ¿vale? No me gusta para nada, pero lo voy a hacer para que lo tengáis un poquito más sencillo, ¿de acuerdo? Vamos a imaginarnos que hemos analizado la frecuencia cardíaca máxima de este deportista durante la competición y nos da 191, ¿vale? Que sería lo mismo que esto, ¿vale? Pero os lo pongo para que sea más sencillo para todos. Entonces, ¿qué haría? Pues pondría frecuencia cardíaca de trabajo es igual frecuencia cardíaca en reposo, ¿de acuerdo? Más frecuencia cardíaca máxima menos frecuencia cardíaca en reposo por la intensidad a la que queremos trabajar, en este caso 0,8. Resolveríamos esa fórmula y en este caso concreto la frecuencia cardíaca de trabajo es 165 pulsaciones por minuto, latidos por minuto o bytes per minute. Cualquiera de las tres es correcta. Con lo cual, fórmula de Karbonen nos va a permitir saber la frecuencia cardíaca de trabajo, pero tenemos que tener dos cosas claras. La frecuencia cardíaca de reposo se tiene que obtener con protocolos específicos para ello. Inicialmente os he propuesto el protocolo mismo de la utilización de la variabilidad de la frecuencia cardíaca y en segundo término, cómo obtenemos la frecuencia cardíaca máxima. Y ya os he dicho que os voy a hacer un vídeo haciendo un bonus track explicando este concepto, ¿de acuerdo? Así que cualquier duda que tengáis, cualquier elemento que queráis comentar, por favor, en comentarios os respondo con la máxima brevedad posible y si no, ya sabéis que haré vídeos de preguntas y respuestas. Así que muchas gracias y nos vemos en los próximos vídeos.